Este video oculta un secreto perturbador. A simple vista, todo se ve normal, con la mujer de rojo caminando por el Walmart comprando alimentos. Pero si te fijas bien, alguien la está siguiendo. Este hombre ha estado siguiendo sus pasos, acechándola por diferentes pasillos, hasta la caja y la salida, para luego subirse a su auto y seguirla fuera del estacionamiento. La mujer del video era Luty Harris, una abuela amorosa de 81 años. Y tan solo 2 horas después de que se registraran esas imágenes, la encontraron sin vida en su casa. Al revisar las cámaras de seguridad de varios hogares de ancianos, se descubrieron imágenes del mismo hombre acechando a ancianas con diferentes atuendos, entre ellos un uniforme azul de enfermero, una camiseta de proveedor de salud y ropa de plomero. En varias comunidades de retiro de Dallas, Texas, cientos de ancianas empezaron a morir de maneras perturbadoras, tal como Luty Harris. Estábamos hablando de 700 o más muertes desatendidas. Jamás había visto un caso de esta magnitud. La policía de Dallas investigaba estos decesos como casos aislados. No buscaban a un asesino serial. Pero todo cambió el 19 de marzo de 2018, cuando atacaron a Mary Bartell de 91 años en su comunidad de retiro. Mientras la llevaban al hospital, la policía no sabía que ella había logrado sobrevivir a un asesino serial. En 2016, Mary Bartell de 91 años llevaba una vida tranquila en Dallas, Texas. Hacía 4 años que residía en Preston Place, una lujosa comunidad de retiro, junto con su amado esposo Don. Las comunidades de retiro ofrecen un entorno seguro y cómodo, brindando todas las comodidades de un hogar real en un ambiente de resort, ideal para Mary y otros ancianos. Es una comunidad segura de 65,000 metros cuadrados. Es muy lindo y la gente es fantástica. Todos son muy amigables en este lugar. Nos aseguraron que nunca habían tenido problemas con la seguridad. Mary y Don estuvieron felizmente casados durante 67 años hasta que Don falleció en 2015. Y a pesar de extrañarlo mucho, con el paso de los años Mary se mantuvo activa en su comunidad y encontró consuelo en su familia unida. Su rutina consistía en ir a misa, asistir a una clase de ejercicios diaria y pasar tiempo con sus amigos. Mary era un encanto. Vivía justo a la vuelta de nuestro departamento. Pero el 19 de marzo de 2018, las cosas dieron un giro perturbador. A las 9:26 de la mañana, un operador del 911 recibió una llamada. Al otro lado de la línea estaba una anciana aterrorizada. Llamaba desde el hogar de ancianos Preston Place. 911 plano. ¿Cuál es su emergencia? Tenemos una vecina a la que no logramos despertar. Se suponía que sería un día normal. Jackie, íntima amiga de Mary, iba a pasar a buscarla para su clase de ejercicio diaria, pero esta vez algo no estaba bien. Al llegar a la puerta de Mary, su amiga no estaba esperándola afuera como de costumbre. Jackie notó que la puerta estaba entreabierta, así que la empujó y entró a ver qué pasaba. Y allí estaba Mary. Estaba tendida en su cama, completamente inmóvil. Desesperada, Jackie corrió hacia ella e intentó despertarla, pero estaba inconsciente. Entonces llamó al 911 para pedir ayuda para su querida amiga. Estamos en Preston Place. ¿Está respirando? No logramos despertarla. Ahora le enviamos una ambulancia. Cuando los paramédicos llegaron al departamento, le revisaron el pulso con la esperanza de poder salvarla. Un policía le avisó al hijo de Mary, John Bartell. John y el resto de la familia estaban en shock. No solo no sabían si ella sobreviviría, sino que tampoco entendían qué había pasado o por qué. A pesar de tener más de 90 años, Mary hacía ejercicio con regularidad, llevaba una vida social activa, era perspicaz e independiente, y además no tenía antecedentes médicos preocupantes. De pronto y para sorpresa de los paramédicos, Mary volvió en sí. La mujer levantó la mano hacia el policía que estaba allí y luego señaló su propio dedo, esperando que él notara un detalle crucial. Le faltaba su anillo de bodas. Su hijo John me dijo que ella usa ese anillo de bodas todo el tiempo. Duerme con él, se baña con él y nunca se lo quita. Que no tenga el anillo es señal de que algo anda mal. Mary y Don estaban juntos desde la secundaria. Para sus hijos y nietos, su amor era de película, destinado a durar para siempre. Mary mantenía los recuerdos de Don más presentes que nunca, desde su fallecimiento unos años atrás. Toda la familia Bartell sabía que era muy extraño que no tuviera el anillo, así que revisaron cada rincón de su departamento en busca de cualquier pista sobre su paradero. No solo no lo encontraron, sino que además notaron que las demás joyas valiosas que tenía también habían desaparecido. El sargento Brian Franz se percató de que había oído algo parecido antes. Me recordó el boletín que Chapman había emitido sobre robos a personas fallecidas. Cientos de ancianas habían fallecido a lo largo de los años, algunas en circunstancias sospechosas, otras con sus pertenencias desaparecidas, pero sus muertes nunca se habían investigado. Entonces tuve un mal presentimiento y pensé,
Dios mío, esto es muy grave. Mary Bartell luchaba por su vida mientras la llevaban al hospital. Su vida pendía de un hilo, al igual que la posibilidad de descubrir la verdad. Mientras los investigadores esperaban noticias sobre Mary, se vieron obligados a revisar otros casos que guardaban un extraño parecido con el suyo. Fue entonces cuando se toparon con el caso de Helen Lee. 6 meses antes, en el verano de 2017, a unos 15 kilómetros de distancia de Mary, Helen Lee, de 82 años, había estado viviendo en la comunidad de retiro Parkview en Frisco durante los últimos 5 años, y disfrutaba de su vida en aquel lugar rodeada de amigos y de su nieta que la visitaba muy seguido. Mi abuela era la persona más amorosa, atenta y compasiva. Helen había trabajado como costurera durante más de 45 años antes de jubilarse y mudarse al conocido y prestigioso hogar de ancianos de Texas. Marilyn Bixler, de 90 años, también residía en Frisco, y era la mejor amiga de Helen. A ambas les gustaba ir a almorzar y cenar y buscaban cualquier excusa para estar juntas. Incluso vivían en el mismo edificio, Marilyn en el primer piso y Helen en el tercero. La escalera siempre estaba sin llave y no había ninguna cámara de vigilancia. El 1 de septiembre, Helen y Marilyn disfrutaban de su jubilación, pero en cuestión de semanas, ambas serían encontradas sin vida en sus departamentos. El domingo 3 de septiembre, me pareció extraño no ver a mi abuela en la iglesia, así que decidí ir a su casa a ver cómo estaba. La encontré tendida en su habitación, con el bastón al lado. Confié en la policía cuando me dijeron que probablemente había muerto de un ataque al corazón. Al principio, las muertes no parecían sospechosas. Después de todo, no era desconcertante para las autoridades, porque ambas tenían casi 90 años y los hogares de ancianos eran lugares donde muchas personas pasaban sus últimos momentos. Así que concluyeron que habían muerto por causas naturales y no realizaron autopsias. Al fin y al cabo, ¿quién querría lastimar a un anciano? Pero algo no encajaba para las familias. Las dos estaban tendidas de manera alineada como si alguien las hubiera acomodado. Y además, notaron moretones en sus brazos y un par de lentes completamente torcidos hacia atrás. Pero nadie hizo nada. Le pregunté a la policía si creían que alguien había lastimado a mi madre. Pero me dijeron, no, ella murió de causas naturales y alguien simplemente aprovechó para quitarle las joyas. La noche en que mi mamá falleció, me di cuenta de que su anillo había desaparecido y dije, ¿quién le robó el anillo a mi mamá? Ella nunca se lo quitaba. A medida que se acumulaban los robos, la policía local se vio obligada a investigar más a fondo. Y entonces descubrieron un patrón alarmante. Una serie de ancianas, todas halladas sin vida bajo circunstancias similares, todas con joyas valiosas, anillos de bodas, collares de oro e incluso un reloj Rolex desaparecidos. El valor total de los objetos robados superaba los $500,000, y la coincidencia en el tiempo de las desapariciones y las muertes era demasiado evidente. Esto apuntaba a algo mucho más siniestro. Suele haber unas 3 muertes al año en Tradition Prestonwood, pero ahora hubo varias muertes en 3 meses y medio con joyas robadas. Deberían encenderse todas las alarmas. Entre 2016 y 2018, se investigaron las muertes de cientos de ancianos, y todas estaban vinculadas a tan solo 4 residencias de lujo para personas mayores. Estábamos hablando de alrededor de 700 o más muertes desatendidas. La administración del hogar no tomó ninguna medida durante años, pero las familias exigían respuestas. Se pusieron en contacto con el director de Relaciones Comunitarias de Tradition Prestonwood, Edmundo Sánchez, para preguntarle qué había pasado con las joyas. Pero al ser cuestionado, su comportamiento cambió de manera notable, dando respuestas cortas e indiferentes. Y dijo, estas viejitas a veces esconden cosas en el cajón de la ropa interior. Edmundo Sánchez fue muy despectivo. Los residentes decidieron actuar por su cuenta y empezaron a colocar avisos, alertando a todos sobre los robos de joyas y recomendando que cerraran sus puertas con llave para mantenerse a salvo. Sin embargo, la administración quitó rápidamente los carteles, argumentando que no estaban autorizados y que podrían generar preocupación y estrés innecesarios entre los residentes. Algo no estaba bien. El director de Relaciones Comunitarias me dijo que ella tuvo un paro cardíaco repentino y murió al instante. Finalmente, después de muchas quejas, en el otoño de 2016, los detectives decidieron profundizar en la investigación y llevar a Edmundo Sánchez a la comisaría para interrogarlo. Detective Allen, placa 7025. Mi nombre es Edmundo G. Sánchez. Mi cargo es director de Relaciones Comunitarias. ¿Qué crees que ocurrió con las joyas? Los únicos que no estaban supervisados eran los paramédicos. Las familias insisten con que a sus madres les faltaban sus valiosas joyas. La señora Purdy falleció en su cuarto. Yo entré a mirar, pero los paramédicos me sacaron de inmediato.
Hay una reunión de personal para discutir los problemas crecientes relacionados con lo que acaba de pasar. Bueno, estamos todos como, no puede ser, esto no puede volver a ocurrir. El tono informal de su respuesta alertó a algunos de los policías locales. Ahora con más sospechas, los sargentos comenzaron a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de todos los hogares de ancianos. Y para su sorpresa, descubrieron que no solo había pocas cámaras en general, sino que en Preston Place en particular, no había cámaras en el tercer ni en el cuarto piso, lo que dejaba casi todas las puertas y salidas sin vigilancia. Daba la impresión de que cualquiera podía entrar y salir fácilmente sin ser visto. El sargento Davis me dijo, algo no cuadra. Hay algo que no encaja. La policía siguió todas las pistas posibles e incluso interrogó a los paramédicos. Pero sin pruebas físicas, sospechosos o algo concreto aparte de las joyas perdidas, pronto llegaron a un callejón sin salida. Descartaron a todos los paramédicos. Nadie tocó el cuerpo porque estaba tapado. Se cerró el caso sin arrestos. Pero todo cambió el 19 de marzo de 2018, cuando Mary Bartell, de 91 años, fue ingresada de urgencia en el hospital. Su caso era similar a los de los últimos 2 años, pero en esta ocasión, si sobrevivía, quizás podría aportar información crucial que guiaría a la policía hacia la verdad. Creí que moriría. No le temo a la muerte, pero no quería morir de esa forma. 19 de marzo de 2018. Era una mañana típica de lunes en el hogar de ancianos Preston Place. Mary estaba en su departamento escribiendo un correo electrónico a sus hijos en su computadora, cuando alrededor de las 8:30 escuchó que alguien golpeaba a su puerta. Escuché que alguien golpeaba la puerta de una manera bastante insistente. Pensando que se trataba de un amigo o de algún miembro confiable del personal, Mary le quitó la traba a la puerta para abrirla, pero apenas lo hizo, un hombre alto empujó la puerta. Desesperada, Mary intentó mantenerla cerrada, pero el hombre entró a la fuerza. Fue entonces cuando Mary notó algo perturbador. El hombre llevaba guantes de goma verdes. Cuando este hombre entró a mi departamento y vi que llevaba puestos esos guantes de goma verdes, supe enseguida que mi vida estaba en grave peligro. Me dijo, no te resistas y acuéstate en la cama. Entonces agarró una almohada de mi cama y la presionó sobre mi rostro con mucha fuerza. Sentí que no podía respirar. El hombre era mucho más alto que la frágil Mary, de 91 años. Ella intentó defenderse y empujarlo, pero estaba en desventaja. Con su fuerza y altura, él la dominó en cuestión de segundos. En un último esfuerzo, intentó alcanzar el botón de emergencia que tenía en el cuello, pero le sujetaron los brazos. Y Mary se desmayó. De pronto, la puerta se abrió. Pero esta vez era una de las amigas de Mary, que venía a buscarla para ir a la clase matutina de ejercicios. Lo que vio la horrorizó. Su amiga no se movía, no respondía, y estaba en una postura muy extraña. Algo malo le pasaba a Mary. Rápidamente llamó al 911 esperando salvarla a tiempo. En la camilla y contra todo pronóstico, Mary abrió los ojos. Con la respiración entrecortada, le dio a la policía una descripción detallada del hombre que la había atacado. Con esta descripción, los detectives comenzaron una investigación exhaustiva y examinaron a todos los posibles testigos, incluyendo al personal del hogar de ancianos. Descubrieron múltiples informes sobre un sujeto sospechoso que merodeaba por el lugar, con la misma descripción que Mary había proporcionado. El sospechoso ha sido visto en numerosas ocasiones en el cuarto piso, alegando que estaba allí para revisar fugas en las tuberías. Mide 1,78, pesa 82 kilos y usa un traje blanco y un maletín. Alrededor de la misma hora del ataque a Mary, la policía recibió un llamado luego de que un individuo fuera visto deambulando alrededor de su auto por horas, en el estacionamiento de un hogar de ancianos. El informante había anotado la placa del vehículo. Al verificar la placa, la policía descubrió que el auto estaba registrado a nombre de Billy Chemirny. Billy era un hombre de 46 años que coincidía con la descripción de Mary. Trabajaba en el ámbito médico, o al menos eso parecía. Al ver las grabaciones de seguridad, a simple vista parecía ser enfermero, plomero y trabajador de mantenimiento, entre otras profesiones. Los detectives entonces empezaron a comprender sus tácticas. El hombre ingresaba por las puertas sin vigilancia, usando uniformes que tenía de trabajos anteriores. La policía decidió examinarlo con más detalle y descubrió más comportamientos sospechosos. En su historial criminal encontraron cargos por conducir ebrio. Pero lo más alarmante era que había sido detenido por ingresar sin permiso a un hogar de ancianos en 2016, haciéndose pasar por un trabajador de mantenimiento para entrar a las propiedades de los ancianos. Si este sospechoso resultaba ser un asesino, era un hombre con acceso a medicamentos, llaves y personas vulnerables, que seguía en libertad a pesar de tener más de 700 víctimas. Lo que la policía sabía era que él cambiaba de apariencia, empleos, vehículos e identidades,
y se movía sin problemas por 4 hogares de ancianos diferentes sin que las autoridades lograran atraparlo. Con la difícil misión de capturar a alguien que parecía no existir, se destinaron todos los recursos disponibles para encontrar a este individuo a toda costa. Había un posible asesino en serie suelto. El 20 de marzo de 2018, un día después del ataque a Mary, el vehículo sospechoso del día anterior llegó a un Walmart cercano, a tan solo 9 kilómetros de distancia del departamento de Mary. Walmart cuenta con cámaras en todo el establecimiento, capaces de monitorear su comportamiento durante horas. A las 2:30 de la tarde, las cámaras capturaron a Billy caminando por la tienda. Si observas con atención, verás que él estaba siguiendo a una anciana vestida de rojo. Billy replicó todos sus movimientos y la acechó por los pasillos por más de 20 minutos. Cuando la mujer terminó su compra, se subió a su vehículo para regresar a casa, y no se percató del vehículo sospechoso y del hombre de Walmart que seguían su rastro al salir del estacionamiento. Es aterrador pensar que podrías estar en Walmart haciendo tus compras tranquilamente, y que luego alguien te siga hasta tu casa. Varias horas después, a las 5:50 de la tarde, la policía finalmente localizó el vehículo de Billy. El conductor coincidía a la perfección con la descripción de Billy. Siguieron el auto hasta que entró en un complejo de departamentos. El sospechoso se detuvo frente a un contenedor de basura, se bajó del auto y arrojó algo dentro de él. Mientras algunos oficiales seguían al sospechoso, otros fueron a revisar el contenedor. Recogieron lo que el sospechoso había tirado y descubrieron algo sorprendente. Había un hermoso joyero rojo brillante que aparentemente había sido forzado. Si bien todavía tenía algunos artículos de valor en su interior, lo más relevante fue el hallazgo de una etiqueta con el nombre Lottie Wong Harris y un documento. La búsqueda del nombre reveló que era una mujer de 81 años que vivía a menos de 3 kilómetros de allí. Era una carrera contrarreloj. De inmediato, acudieron a la vivienda para verificar que ella estuviera bien. Uno de los vecinos me preguntó, ¿está todo bien? Y yo respondí, sí señor, solo queremos comprobar el estado de la mujer que vive aquí. Y él dijo, debería estar bien. La vi en la oficina de correos a las 4:30. Debido a que era parte de su jurisdicción, finalmente forzaron la entrada a la residencia. Pero cuando la policía entró ya era demasiado tarde. Encontraron el cuerpo de una anciana que coincidía con la descripción de Lottie Harris. Inmediatamente avisaron a sus familiares. La nieta de Lottie Harris, Karen Wong, se dio cuenta de que algo terrible había pasado cuando su padre la recogió sorpresivamente de la escuela. Mi papá me recogió de la universidad y comenzó a llorar desconsoladamente diciendo, Karen, tengo que decirte algo. Ella era hermosa y le encantaba vestirse bien. Su sonrisa era como la de una niña. Nunca entenderemos ni sabremos por qué la eligió a ella entre todas las personas. Llegué a estar tan asustada que revisaba las cerraduras una y otra vez y vigilaba que nadie me estuviera siguiendo. A simple vista, el departamento de Lottie Harris no mostraba señales de intrusión, y no había ningún detalle sospechoso. Sin embargo, debido al hallazgo previo de su joyero en el contenedor, la búsqueda del supuesto asesino en serie se intensificó. Siguiendo su rastro, la policía actuó rápidamente y arrestó a Billy Chemirmir frente a su complejo de apartamentos en Dallas. Toda la evidencia apuntaba a que él había asesinado a Lottie Harris, una hora antes de su arresto. Fuentes afirman que el sospechoso Billy Chemirmir está en la cárcel del condado de Dallas con un cargo de asesinato capital. Lo llevaron a la comisaría y lo metieron de inmediato en la sala de interrogatorio. Al ser confrontado con sus crímenes y la evidencia, Billy fingió no entender y ser inocente. Manteniendo la calma, el detective le mostró pruebas irrefutables de su culpabilidad. En el departamento de Chemirmir, la policía de Dallas encontró varios celulares, guantes y un pasaporte impreso con un nombre falso. Tanto en su vehículo como en su departamento, la policía halló varias joyas de víctimas anteriores y pruebas que lo vinculaban a varias muertes sospechosas. Con el fin de obtener más información, la policía visitó varias casas de empeño y joyerías locales con una foto de Chemirmir, esperando que pudieran reconocer al principal sospechoso y conseguir pruebas adicionales. Uno de los dueños de Diamond and Gold Exchange lo reconoció enseguida y dijo que era un cliente habitual, que aparecía con frecuencia en las imágenes de las cámaras de seguridad. Se lo puede ver riendo y saludando a la gente. Se hacía pasar por un comprador y vendedor de joyas, que obtenía de manera legal. Eso es lo que hacía. A través de varias casas de empeño, joyerías e incluso mercados en línea como eBay, Chemirmir habría ganado más de $100,000 vendiendo joyas. Aunque es probable que el monto haya sido mucho mayor al que la policía pudo calcular. En abril de 2022, tras el fracaso del primer juicio sobre el asesinato de Lottie Harris,
comenzó el segundo intento de llevar a Billy Chemirmir ante la justicia. Esta vez el juicio se centró únicamente en su asesinato, a pesar de la supuesta implicación de Chemirmir en al menos 18 homicidios más. El juicio de Billy Chemirmir comenzará en un par de horas. Los fiscales creen que las pruebas contra Chemirmir por el asesinato de Lutie Harris son las más contundentes. Ella es la última víctima que se le acusa de haber matado, justo una hora antes de su detención. Abogado, ¿cómo se declara su cliente? Su señoría, miembros del jurado, él se declara no culpable. Ese hombre malvado con esos pequeños ojos no tiene nada en su interior. No tiene alma. Señoras y señores, este es un caso de acoso, asfixia y robo. La fiscalía comenzó su caso centrándose en el día anterior al arresto de Billy Chemirmir, a quien se le acusa de agredir a Mary Bartell de 91 años. El primer día del juicio, se reprodujo el testimonio de Mary Bartell. Sus palabras y su descripción detallada de lo sucedido pintaron un escalofriante retrato de lo que tuvo que pasar. Ella era una de las pruebas más sólidas que teníamos. La señora Bartell nos contó exactamente lo que él hizo y cómo lo hizo. Las familias de las víctimas seguían con atención el testimonio de Mary, dándose cuenta de lo que sus propios seres queridos habían tenido que padecer. Los hijos de Mary estaban orgullosos del coraje de su madre. El 28 de abril de 2022, bastaron 45 minutos de deliberación para que el jurado encontrara a Chemirmir culpable de asesinato capital. Con un jurado de 12 personas que te ha declarado culpable del delito de asesinato capital. Cumplirás una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque su madre y abuela ya no estén, la familia de Lou Harris sintió un gran alivio al ver que se hizo justicia. Ahora pagará por lo que hizo. Nos alivia mucho que por fin se haya hecho justicia. Esperamos que lo que hemos vivido aquí sirva para que estas comunidades tomen conciencia y asuman su responsabilidad. Los familiares de 22 víctimas vinculadas a Chemirmir volverán al tribunal para dar sus declaraciones sobre el impacto de los crímenes. Allí por primera vez podrán hablarle directamente a Chemirmir. El juez permitió que todas las víctimas vinculadas a Billy Chemirmir testificaran. Había fotos enormes y fabulosas de nuestras madres para que las sostuviéramos. Mi madre era Mary Nelson. Era una persona sana, radiante, amable y graciosa que amaba la vida. Me enseñó a siempre buscar lo bueno en cada persona. Y gracias a Mary, el 7 de octubre de 2022, Billy Chemirmir fue condenado otra vez, asegurando que no volvería a lastimar a nadie más. Hoy el legado de Mary continúa a través de su familia y de las familias de todas las demás víctimas. Lamentablemente, murió pacíficamente en 2020, unos días antes de cumplir 93 años. Aunque se la extrañe mucho, su vida es un claro ejemplo de que la valentía no tiene edad. Todos los que la conocieron la recuerdan con cariño, y su heroísmo es una inspiración para todos. Presta atención a la chica del vestido negro. Para cualquiera, esto podría parecer una interacción normal. Parece una pareja reservando una habitación en un motel. Pero fíjense cómo ella guarda distancia del hombre, cruza los brazos y se ve muy ansiosa. Segundos después, él le pide que se acerque más, y ella se seca las lágrimas a sus espaldas. Estas imágenes ocultan un secreto realmente inquietante. Este hombre afirma ser policía, pero no está ahí para protegerla. La policía se encontró con un hombre que había recibido un disparo en el abdomen. Minutos después, recibieron otra llamada de una gasolinera cercana. Un joven robó un auto y empezó a conducir al estilo GTA. Acabo de matar a una chica. No dejaba de gritar, así que tuve que callarla para siempre. Y ahora estoy con esta chica del centro de Oregón. Quiero que conozcan a Andrea. Si se preguntan si le hice cosas malas, la respuesta es no. Un asesino aspirante a policía anda suelto, matando y robando autos a cualquiera que se cruce en su camino. Sin embargo, la única persona capaz de detenerlo es la que menos espera, su propia rehén Andrea Mays, de 19 años. Mi teléfono no dejaba de sonar y sonar y sonar. Y el primer mensaje que vi resultó ser de Cam, que preguntaba sobre mi hija. ¿Has visto a Kaylee? ¿Sabes algo de ella? El día antes del secuestro de Andrea, el 24 de julio de 2016, Julie Van Cleef, madre de Kaylee Sawyer de 23 años, recibió docenas de mensajes sobre la reciente desaparición de su hija. Cuando la llamé, su teléfono fue directamente al buzón de voz. Lo peor era que a veces recibía su llamada, pero saltaba el buzón de voz. Y a veces ella llamaba y el teléfono sonaba, pero nunca respondía a nadie. Esto indicaba que algo sucedía en el otro lado.
O Kaylee estaba evitando a su madre y a su novio, o realmente estaba desaparecida y alguien estaba usando su teléfono. Preocupados, llamaron a la policía. ¿Cómo puedo ayudarte? No estoy seguro de si este es el número correcto. Anoche llegué a casa con mi novia después de tomar algo, pero se enojó conmigo y se fue. La busqué pero no pude encontrarla. Llamé a toda su familia pero no saben nada de ella. ¿Qué puedo hacer en esta situación? ¿Cómo puedo ayudarte? Mi hija está desaparecida. Tiene epilepsia y otros problemas médicos. ¿Dónde desapareció su hija? No sé la dirección exacta. Al día siguiente, la agente de policía novata Isabel Pons irrumpió en la comisaría de su localidad. Isabel explicó que tenía información clave sobre la desaparición de Kaylee tras enfrentarse con su esposo, Edwin Lara, policía en entrenamiento de 34 años. Le pregunté si le ocurría algo. Llevamos mucho tiempo juntos. Sé cuando algo va mal. Él solo dijo que la atropelló con el auto. Entonces le pregunté si el atropello había sido un accidente. No tenía sentido. Sabía que me mentía. No tenía ningún sentido. No entendía cómo alguien podría hacer algo así. Especialmente alguien como mi marido. No tiene ningún tipo de sentido. Isabel habló con el detective durante horas, revelando que su marido había escondido las pertenencias de Kaylee en el cobertizo y que había robado su arma de servicio y su auto. Se inició una búsqueda de Edwin, pero ya había desaparecido. Conduciendo en línea recta desde Redmond, Oregón, Edwin ya había llegado a Salem por la tarde. Sin saber que un asesino andaba suelto en su ciudad, Andrea Mays, que tenía 19 años, descansaba en su auto tras un largo día de trabajo. Ese día debía irme a media tarde, pero decidí quedarme hasta más tarde y cubrir el turno de alguien. Había sido un día largo y yo estaba usando Snapchat. Con una temperatura exterior de más de 30 grados, Andrea bajó la ventanilla del conductor. De repente, un hombre armado metió la mano por la ventanilla. Fue en ese mismo momento cuando desbloqueó la puerta. La abrió, se subió al auto rápidamente y me apuntó con su arma. Fue ahí cuando me esposó. Me hizo moverme al asiento del pasajero y no dejó de hablarme durante todo el tiempo. Intentaba saber más sobre mi vida, sobre quién era y si tenía hermanos. Pero yo le decía que no quería responderle. Y fue en ese momento cuando se enojó muchísimo. Me apuntó con el arma en el muslo y me dijo: ¿crees que esto es un juego o una broma? Te dispararé, de verdad. Convencida de que no vería la luz del día, Andrea estaba aterrada. Por suerte, ese miedo le dio una confianza inesperada. Jamás habría pensado que lo que estaba pasando podría llegar a ocurrir. Realmente pensé que no iba a volver nunca a casa, que no vería más a mi familia, y que probablemente acabarían encontrando mi cuerpo abandonado en alguna zanja, o me encontrarían muerta en una habitación de un motel. Así que cuando me sentía así, le respondía mal y de forma brusca. En lugar de llorar o alterarte, te enojabas. Eso es. Tras horas al volante, el secuestrador se detuvo en un motel en mal estado junto a la autopista. En el motel, las cámaras de seguridad capturaron a Edwin reservando una habitación y a Andrea secándose las lágrimas bajo la mirada indiferente del recepcionista. Una vez dentro de la habitación, Edwin le ordenó que se desnudara y que se duchara frente a él. Pensé que preferiría morir antes que ducharme frente a él. Le dije: no me importa lo que me hagas, porque eso sería mucho peor que morir. Frustrado, Edwin empujó a Andrea sobre la cama e intentó obligarla a tomar un somnífero. Recuerdo que yo solo luchaba por seguir despierta. Solo pensaba que si me dormía, intentaría aprovecharse de mí. Fue en ese momento cuando se dio la vuelta y empezó a lamerme el lóbulo de la oreja. No podía dejar que eso pasase. Y entonces sonó mi teléfono. Sin saber nada sobre el secuestro de Andrea, la policía seguía intentando localizar a Kaylee Sawyer, la primera víctima de Edwin. Sin un cuerpo ni ninguna evidencia aparte de la ropa ensangrentada encontrada en el cobertizo de Edwin, el fiscal a cargo del caso estaba seguro de que ella seguía estando viva. Tanto los demás oficiales como yo nos aferrábamos a la esperanza de que ella pudiera estar luchando por su vida. Si llegábamos a encontrarla, podíamos salvarla y ayudarla a regresar de un punto sin retorno. Kaylee Sawyer, de 23 años y asistente dental en Bend, lleva desaparecida desde el fin de semana. La familia dice que Kaylee paseaba por los alrededores del Central Oregon Community College poco después de que Edwin Lara fuera nombrado persona de interés en su desaparición. Lara trabaja como guardia de seguridad en la universidad. Mientras tanto, los familiares de Kaylee esperaban angustiados a medida que pasaban las horas. Varios años después, cuando Keith Morrison de Dateline los entrevistó, describieron cómo se aferraron a los recuerdos de Kaylee durante su primera noche sin ella. Empezó la madre de Kaylee.
Todavía recuerdo que cuando ella tenía unos 17 años, me dijo, mamá, cuando la gente hable de mí, quiero que me describan como una persona inteligente, fuerte y muy divertida. Durante esos 23 años, nada me hizo sonreír más que mi hija. Lo digo de verdad. Jim y Sharon Walden, abuelos de Kaylee, esperaban con ilusión la boda de Cameron y su nieta. Cameron y Kaylee se amaban. Probablemente iban a comprometerse muy pronto. Eran una pareja encantadora. Lo eran. Naomi, la mejor amiga de Kaylee, recordó lo difícil que fue para su amiga elegir una carrera, ya que su sueño era llegar a experimentar todo lo que la vida tenía para ofrecer. Quería ser cirujana plástica, policía, chef, fotógrafa y muchas cosas más. Kaylee tenía el mundo entero por delante. Mientras el fiscal y la policía buscaban a Kaylee en Bend, la situación se volvía crítica para Andrea en el motel. Segundos antes de que Edwin se lanzara sobre ella, su teléfono sonó de repente, haciendo que se alejara. No sé para qué era esa alarma, pero tengo claro que me salvó la vida, porque hizo que él se detuviera. Él no sabía qué significaba. No sé de dónde saqué esa idea, pero le dije que eso era mi alarma para que tomara mis medicinas. Me preguntó para qué eran y le dije que tenía una ETS. ¿Pensaste que si le decías eso no querría violarte? Eso es. Era mentira, pero consiguió detenerlo. Se levantó de la cama y comenzó a pasearse por la habitación. Luego, cogió su móvil y llamó a alguien. Capté algún trozo de la conversación y hablaba con alguien sobre helicópteros. Después de la llamada me dijo que debíamos irnos. Edwin creía que había helicópteros policiales fuera del motel, aunque no se escuchaba ningún ruido. Andrea le rogó que la soltara, pero su respuesta lo empeoró todo. Seguía diciendo que debía ir con él, que necesitaba usarme como su escudo humano personal. En otra habitación del mismo motel, un hombre llamado Jack Levy se preparaba para fotografiar mariposas en un parque nacional cercano. Sobre las 5 de la mañana, mientras cargaba su equipo de fotografía en la camioneta, sus planes cambiaron cuando un hombre extraño, seguido por una chica asustada y esposada, apareció de la nada y le pidió las llaves de su auto. Creo que primero le dije que se había equivocado de habitación, pero él me mostró su arma. Entonces empecé a gritar pidiendo ayuda y él me dijo que me dispararía, pero yo volví a gritar y él me disparó. El arma se disparó y todo se volvió oscuro en mi mente. Y entonces pensé que lo había visto dispararle a alguien justo delante de mí. En pánico, Edwin arrastró a Andrea y salió corriendo con el arma en la mano. Rápidamente llegaron a una gasolinera al otro lado de la calle. Edwin vio un coche con la puerta del pasajero abierta en la gasolinera. Vi que se dirigía hacia nosotros. Me giré y en unos segundos ya había metido a la chica en nuestro auto. Cerró la puerta y me apuntó con el arma diciéndome que si no conducía me dispararía. En ese momento, la policía ignoraba los recientes crímenes de Edwin. Estaban convencidos de que algo le había pasado a Kaylee, pero nadie reportó la desaparición de Andrea hasta que algo importante cambió la situación. Jack Levy, el fotógrafo al que Edwin había disparado en el pecho en el motel, sobrevivió. ¿Cómo puedo ayudarte? Estoy en el motel Super 8 y hay un señor que dice que alguien le ha disparado en el abdomen. Jack no sabía nada sobre Edwin, pero le contó a la policía sobre la joven aterrorizada que lo seguía en esposas. Los vio correr hacia una gasolinera al otro lado de la calle, donde Edwin secuestró y retuvo a una familia. El martes por la mañana, cuando dijeron en las noticias que había una mujer en el auto, automáticamente pensé que era Kaylee. Pensé que seguía con él. Sin embargo, después de entrevistar a Jack Levy y a varios testigos en la gasolinera, quedó absolutamente claro que la persona que Edwin llevaba no era Kaylee Sawyer, sino Andrea Mays. Después de perder su última esperanza, la madre de Kaylee se rindió. Le dije a mi esposo: no soy tonta. Sé que Kaylee ya no está con nosotros. Mientras la policía se dirigía a la autopista, la tensión en el auto aumentaba. En ese momento, Edwin tenía 3 rehenes más: Nima de 17 años que conducía el auto, su hermano pequeño de 14 años y su abuela, que no hablaba nada de inglés. Mientras Edwin agitaba su arma y daba órdenes a su nieto, la anciana comenzó a gritarle al secuestrador. Ella simplemente no entendía qué pasaba y no la culpo. Edwin se estaba poniendo paranoico, por lo que me dijo: dile que se calle o disparo. Pero mi hermano y yo no sabemos hablar nuestro idioma nativo, el farsi. Tratamos de averiguar cómo calmarla, pero yo estaba conduciendo y acababa de obtener mi permiso. Nos preguntó si queríamos escuchar una historia.
y nos explicó que antes era un buen tipo y que era policía. Luego nos preguntó si alguna vez habíamos tenido ganas de matar. Yo no dejaba de pensar que aquello era una locura. Mientras le gritaba a la abuela de Nima, Edwin tomó los teléfonos de cada miembro de la familia y se los entregó a Andrea. Le apuntó con el arma justo entre los ojos y le ordenó que los lanzara por la ventanilla. Traté de lanzarlos lo más fuerte que pude hacia el césped para asegurarme de que no se rompieran. Así tal vez podrían localizar hacia dónde íbamos. A continuación, Nima le rogó a Edwin que lo soltara ahora que ya había conseguido un auto. Y en un giro inesperado del destino, Edwin aceptó. Se detuvo en la carretera, pidió a todos que salieran, tomó el volante y apuntó con su arma a Andrea, que salió siguiendo a Nima y su familia. Le pedí si podía quedarme con ellos, ya que con el auto ya tenía todo lo que necesitaba. Pero me dijo que iban a intentar dispararle y matarlo si yo no estaba con él. Me necesitaba como su escudo humano. Entonces empecé a llorar otra vez. Yo solo quería irme a casa. Buscan adelantarse al sospechoso, para poder colocar bandas de clavos en la carretera. Edwin se quedaba sin tiempo. Poco después de haber soltado a los otros rehenes, se escucharon sirenas de policía a lo lejos. Entonces él tomó el teléfono de Andrea y empezó a grabarse. Acabo de matar a una chica. No dejaba de gritar, así que tuve que callarla para siempre. Luego le pasó su teléfono a Andrea, y apuntándole con el arma le ordenó que lo publicara en línea. Él quería que yo publicara ese video en mi Facebook y que lo compartiera con todo el mundo. Me amenazó con matarme si no lo publicaba. Y recuerdo que me hizo poner como título, "Asesino loco anda suelto", o algo por el estilo. Cuando la policía finalmente lo alcanzó, Edwin aceleró, volvió a tomar el teléfono de Andrea y llamó al 911. Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Hola, soy Edwin Lara y soy el tipo que está en la Interestatal 5. ¿Estás solo o con alguien más? Estoy con una chica. La secuestré en Oregón. Ella es inocente. Su nombre es Andrea. Edwin, ¿llevas algún arma contigo? Sí, eso iba a decir, llevo un arma encima. Podría dársela a ella. Creo que quiere matarme. No hace falta que hagas eso. Edwin, ¿a qué velocidad vas? En ese momento iba como a 195. Iba metiéndose entre los autos, tocando la bocina a la gente y conduciendo de manera loca e imprudente. Finalmente, Edwin decidió frenar de golpe tras 15 minutos de persecución a alta velocidad. Le devolvió el teléfono a Andrea, puso las manos en alto y salió del auto. Por primera vez desde que Edwin la secuestró, la joven finalmente estaba sola y se puso a llorar al teléfono mientras intentaba seguir las instrucciones de la operadora del 911. Dejaré que hables con Andrea. De acuerdo, no cuelgues. Hola. Andrea, ¿cómo estás? ¿Necesitas atención médica? No. Asegúrate de que tus manos estén en alto. Sé que estás hablando por teléfono, pero levanta la mano para que te vean. Está bien. Tranquila, me quedaré contigo hasta que llegue la policía. Vas a estar bien. ¿Me escuchas? Sí. Dile que le hemos informado al oficial que él no puede oírlo. Está muy lejos. De acuerdo. Ya está caminando hacia ellos. Y si quieres hacer lo mismo, da la vuelta y retrocede caminando hacia la policía, para que te vean claramente. Sí. No te preocupes. Está bien. Todo va a salir bien. De acuerdo. En ese momento pensé que ya se había terminado, que ya podía volver a casa y que todo estaba bien. Sentí que me quitaron un peso de encima y que estaba a salvo. Pero eso estaba muy lejos de la realidad. Aunque Edwin le dijo claramente a la operadora que ella era inocente, ciertos malentendidos entre las autoridades de Oregón y California causaron la detención de Andrea. Si te dan indicaciones ya puedes bajar del auto y yo voy a colgar. Está bien. Sigue las instrucciones. Adiós. Me hicieron salir del auto, caminar hacia atrás y me esposaron. Pensé que sería un procedimiento habitual porque no sabían qué estaba pasando. Pero él se lo había contado todo a la operadora. No entendía cómo no eran capaces de entender la situación. La policía arrestó tanto a Andrea como a Edwin y seguían teniendo como prioridad encontrar la ubicación de Kaylee. Así que procedieron a interrogarlo de inmediato. Justo cuando entrábamos a la cárcel nos informaron de que él había preguntado por nosotros, que estaba esperándonos. Ya estoy aquí. No hace falta que me presente, ya me conocen. Nos dijo, ya saben quién soy. Pero esa afirmación
la dijo con un tono que claramente reflejaba una gran arrogancia y un ego enorme. Parecía que a Edwin no le importaba ser arrestado y de inmediato reveló a los detectives la ubicación de Kaylee. Enviaron a varios agentes y paramédicos a la dirección situada junto a la autopista 26 de Oregón, y minutos después encontraron a Kaylee. Me encontré con lo que creí que era la señorita Sawyer, que estaba recostada sobre unas rocas. Primero, cuando la vi, pensé que estaba viva y que estaba tratando de arrastrarse por las rocas que se encontraban en el lado sur de la carretera. Recuerdo claramente que su mano derecha estaba apoyada sobre el borde de una roca, como si realmente se estuviera esforzando por moverse hacia adelante. Kaylee se aferró a la vida cuanto pudo, pero la policía llegó demasiado tarde. Recuperaron su cuerpo e informaron a su familia de la tragedia. La mala noticia llegó acompañada de un aviso del fiscal. Le recomendamos encarecidamente a su familia que evitara mirar las fotografías de la autopsia. Me alegra que siguieran nuestro consejo. Queríamos verla y reconocer el cuerpo, pero no nos lo permitieron. Nos dijeron que no podíamos verla porque estaba irreconocible. Desafortunadamente, la última vez que pude darle un beso en la frente a mi pequeña fue a través de una bolsa negra. Tenía muy claro que si decidía ir, terminaría subiéndome a esa mesa junto con ella, y no me habría podido mover de allí. Mientras la policía de Bend en Oregón recuperaba el cuerpo de Kaylee, la policía de Redding en California encarcelaba a Andrea. Debido a malentendidos entre ambos departamentos, la etiquetaron como cómplice. La policía llegó a declararla públicamente como coconspiradora, llenando los medios con datos falsos sobre la superviviente. La huida de Lara llega a su fin. Las autoridades lo atraparon junto con Andrea. Fueron ingresados en la cárcel del condado de Tehama, acusados de asesinato, secuestro, robo de auto y allanamiento. Finalmente, ha resultado que Edwin no estaba solo. Actualmente siguen investigando la relación que había entre Edwin Lara y Andrea Mays. En la cárcel, me hicieron una revisión corporal completa y me trataron como si yo fuera la criminal. Así que me sentí completamente violada después de todo lo que me había pasado. Hasta me tomaron la fotografía policial, pero yo no había hecho nada. Intentaba explicarles qué había pasado. Y este no fue el último error de las autoridades de Redding. Tras su arresto, Edwin intentó ejercer sus derechos, pero la policía y el personal penitenciario lo ignoraron por completo. Ashley Corslien, del podcast Search to Kill de NBC, lo explica mejor. Los abogados de Edwin sostienen que cuando fue ingresado inicialmente en la cárcel del condado de Tehama, en California, él informó al personal del centro que deseaba hablar con un abogado. Preguntó que cuándo podría ver a su abogado. ¿Ya llegó mi abogado? No, pero tienes derecho a solicitar uno. Según el personal de la cárcel, lo interpretaron como una pregunta sobre el procedimiento en lugar de una solicitud de un abogado. Sin saber del error, los detectives siguieron presionando a Edwin por respuestas. El prisionero seguía afirmando que el asesinato de Kaylee fue un accidente, que la atropelló con su auto, se asustó y arrojó su cuerpo. Pero sus lesiones indicaban todo lo contrario. Le dije que era el momento de contarme la verdadera historia porque lo que acababa de decir era mentira. Y entonces, empezó a describir todas las cosas que había hecho, sin omitir detalles, y yo escuchaba con sorpresa y con horror lo que decía. Siguiendo el relato del novio de Kaylee, que dijo que ella se fue tras una discusión, Edwin, que trabajaba como guardia de seguridad del campus, la vio caminando sola de noche. Según él, se acercó y le ofreció llevarla a casa, pero ella se negó. Entonces él salió del auto y le ordenó que se detuviera. En aquel entonces, los vehículos y los uniformes de seguridad del campus eran casi idénticos a los de la policía. Edwin intentó engañar a Kaylee actuando como un agente de policía de verdad, pero ella se dio cuenta e intentó huir. Así que entré en pánico y la agarré del cuello. Le dije que se callara varias veces. Entonces se desmayó. Edwin metió a Kaylee en el auto, el cual no solo se parecía a un auto de policía, sino que tenía las mismas características, como un asiento trasero enjaulado. Inconsciente y atrapada, Kaylee no pudo hacer nada mientras él la llevaba a un estacionamiento apartado. Cuando abrió los ojos, ya era tarde. Él dijo que ella despertó y trató de luchar. Empezó a arrastrarse por la reja de plexiglas en el asiento trasero. Trató de encender las luces de emergencia, de agarrar la radio o de tocar la bocina, porque sabía lo que iba a ocurrir. No dejaba de intentar gritar. Entonces la tiré al suelo y le golpeé la cabeza con una piedra.
Allí la agredió sexualmente mientras ella moría. Luego, decidió arrastrarla detrás de un árbol. Y terminó el trabajo golpeándola con una roca de unos 30 kilos. Y creo que fue entonces, cuando ella murió. Esos detalles horribles conmocionaron a las autoridades del condado, y el fiscal decidió solicitar la pena de muerte. Pero no tuvieron en cuenta la negativa de la policía de Reading a ofrecerle a Edwin el derecho a un abogado el día de su arresto. Bajo estas circunstancias, el juez desestimó su confesión. Aunque sabían con certeza lo ocurrido, el fiscal y los detectives volvían al punto de partida. Sin embargo, creíamos que podíamos lograrlo. Claro. Teníamos todas las pruebas. Si antes pensábamos que era un caso digno de pena de muerte, no había razón para dar marcha atrás. Juntos reconstruyeron el caso desde cero y lo presentaron al equipo defensor de Edwin. El equipo defensor le propuso un acuerdo al fiscal. Si eliminaban la pena de muerte, Edwin se declararía culpable y aceptaría cadena perpetua sin libertad condicional. El fiscal le explicó la situación a Julie, madre de Kaylee, y dejó la decisión final en sus manos. Vino el fiscal y me explicó cómo funciona un caso de pena de muerte y también todo el proceso de apelaciones. Tendría que haberme presentado en cada una de las apelaciones. Mientras él estuviera en el corredor de la muerte, yo también lo estaría. Vaya elección. Exacto. Mientras esto ocurría, Andrea finalmente fue liberada y se retiraron todos los cargos en su contra. La policía de Reading nunca llegó a disculparse por el encarcelamiento injusto de Andrea, ni por violar los derechos de Edwin, lo cual llevó a desestimar su confesión. Acabo de hablar por teléfono con la familia de Andrea hace apenas unos momentos. Confirmaron que Andrea ha sido liberada por la policía. La abuela de Andrea, Elizabeth Mays, nunca creyó que su nieta estuviera involucrada. Es una buena chica. No bebe, no fuma, y vamos a la iglesia, así que es una buena chica. Aún no sabe nada sobre el mundo. El caso permaneció en los tribunales durante casi 3 años. Aunque Edwin se declaró culpable, todavía debían escuchar las declaraciones y Andrea fue llamada a hablar. Pero el trauma que experimentaba en ese momento le impidió hacerlo. Esa fue la primera vez que lo vi desde que todo ocurrió. Era difícil incluso sentarme allí, ya que podía ver que intentaba mirarme todo el tiempo. Durante ese periodo, Andrea pasó por un momento muy difícil. Luchó contra la depresión y un trastorno de estrés postraumático severo, convirtiéndose en una sombra de lo que solía ser. ¿Por qué me pasa esto? Sentía que mi vida se iba cuesta abajo. Estuve prácticamente muerta durante 2 años. Incluso mi familia te diría que no era la misma persona. Estaba excluida de la vida. No tenía ningún interés y no quería hacer nada. Pero un día me desperté y decidí que debía cambiar mi vida. Yo era la única persona que podía cambiarlo todo. Llega un punto en el que empiezas a tener pensamientos negativos, pero tienes que amarte de nuevo y tratarte con respeto y amabilidad, y debes superar todo lo difícil y trabajar en ello. Cuando pasas por algo así, no puedes verte como una víctima, porque si lo haces, nunca lo superarás. Tienes que pensar en la situación y decidir que aunque te haya pasado algo terrible, puedes darle la vuelta y sacar algo bueno de ello. Pensé que podría ayudar a otros y compartir mi historia. A decir verdad, nunca hubiera imaginado que mi historia podría llegar a otras personas y que podría inspirarlas, y es increíble saber que lo hace. Lo mismo ocurrió con la familia de Kaylee. Demandaron a la universidad por permitir que Edwin trabajara allí sin ninguna verificación de antecedentes ni evaluación psicológica, y por permitir que personal de seguridad sin entrenamiento usara equipo y vehículos policiales. No solo ganaron, sino que su caso condujo a la creación de la ley de Kaylee, que prohíbe el uso de este tipo de equipo en los campos. En medio de su tragedia, la familia de Kaylee decidió tomar acción y se esforzó para asegurarse de que ninguna persona joven tenga que pasar por lo que sufrió su hija. Nima y su familia, quienes también fueron rehenes de Edwin, continuaron con sus vidas. Al igual que Jack Levy, el fotógrafo de mariposas que casi pierde su vida al ser disparado por Edwin enfrente del motel. La bala salió por mi espalda y pasó a unos 3 centímetros de la columna. No estoy seguro, pero creo que fue hace 2 años. Volví y me alojé en la misma habitación en la que estuve cuando Edwin me disparó en aquel motel. Simplemente decidí seguir con mi vida. Incluso la madre de Kaylee eventualmente aprendió a vivir sin su hija. Se centró en los momentos felices que aún le brindaba su recuerdo, en lugar de la pérdida con la que había estado lidiando desde que se fue. Cada mañana me despierto y la amo más y más, justo como lo hacía cuando ella estaba aquí. A veces, he llegado a ese punto en el que miro una foto de mi hija y empiezo a sonreír. Y realmente eso me pone muy feliz.
En el último día de la audiencia, Andrea ya se había recuperado de la experiencia en los años previos a ese momento, y finalmente decidió hablar. Con el apoyo de la familia de Kaylee, con quienes forjó una amistad tras la tragedia, reunió el valor necesario y enfrentó a Edwin antes de su condena. Ese día no se permitieron cámaras, pero ella repitió con orgullo las palabras que había dicho a los periodistas al salir del tribunal. Lo más importante que hice allí fue decirle que aunque intentó pintarme como una víctima y una persona débil, eso no es verdad. No soy una víctima, soy una sobreviviente y una guerrera. Al final he logrado vencerlo, y me siento realmente bendecida.